Unidos, gracias Susana JP, Bruno Díaz, acá, ya en los estudios. Luis Zúñiga Payo, compa, excelente mañana para usted. El primero de esta mañana, gracias por estar acá, Bruno Díaz, Ecuabacman. Una labor incansable la que realizas, pero antes de tocar el tema de las drogas, vamos con un análisis tuyo de la situación hasta ayer en el país. Lamentable, a un colega de Canal 5, hay que decirlo, a Freddy Paredes le propiciaron un piedrazo y miren usted, y sufría de espasmo, cayó al piso, estuvo en el piso, estaba la sangre allí. Después del rato fue auxiliado por paramédicos que se encontraban por ahí de la Cruz Roja. ¿Qué decir ante esta situación? Maltrato a los periodistas, ya estaremos conversando con Antonio González también, otro periodista referente a esto. Maltrato a la población y a ver si pasa imágenes también del maltrato que la policía le hizo también mientras dialogamos con Bruno Díaz esta mañana hacia las mujeres indígenas. ¿Cómo está? Excelente día. Gracias por el espacio, Víctor. Para mí es un gusto estar aquí, pero principalmente quiero mostrar mi solidaridad con los indígenas, con los trabajadores, con los universitarios, con el campesino en general, que lastimosamente está siendo represado por este gobierno neoliberal y fascista. No cabe duda que lo que está pasando y lo que están haciendo ustedes los medios de comunicación digitales han superado lo que es los medios de comunicación privados. Y eso ha generado un rechazo popular que nosotros no queremos prácticamente justificar actos criminales como tirarle roca o agredir a un periodista, pero también hay que ser consciente de que el pueblo ecuatoriano está poniendo en estos momentos a los muertos en la calle. Hay un derramamiento de sangre. Nadie se hace cargo de eso, nadie es responsable de eso. Cuando ya tiene que presentar la renuncia, la ministra de Gobierno, el ministro de las Fuerzas Armadas, y no sé por qué la Asamblea... ¿Han fracasado, han fallado en su accionar, en su labor? Mira, Víctor, no cabe duda que esto es una lucha de clase. Es una lucha de clase del pueblo ecuatoriano versus la burguesía. La lucha de intereses es evidente en este gobierno. Ahí tenemos una asamblea cómplice que sostiene a Lenín Moreno cuando no aplica en la Constitución el artículo 130, que debe de destituirlo por la crisis que se está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué es lo que está generando esto? Lanza un paquetazo que prácticamente eleva la canasta básica. Le quitan un día de salario a los trabajadores. Prácticamente es una medida neoliberal recomendada por el Fondo Monetario Internacional. Y esa es la lucha que nosotros tenemos, que tenemos el pueblo ecuatoriano. Y yo te digo, yo no soy partidario, no soy político, pero sí soy un padre de familia, en la cual a mí me cuesta llevar $1 al hogar para alimentar a mi familia. Y no es justo que nosotros tenemos que pagar la factura de la burguesía general. Se han quitado impuestos. ¿Cuáles son los grandes cómplices de toda esta catástrofe? La banca, la Cámara de Comercio, los industriales. Entonces, los empresarios. Entonces, en ese cómplice, en esa cadena de cómplices, está el gobierno. Y no podemos negar que tenemos una prensa que también es parte de ese negocio de la repartición del país. ¿Será por eso que en los actuales momentos, y hemos visto en el transcurso de la semana anterior también, han sido agredidos periodistas de importantes cadenas televisivas del país? Yo no estoy a favor de la agresión. No. Es condenable donde sea que venga. Es lamentable lo que está ocurriendo. Pero hay que ver cuál es el sector más afectado. Cuál es el sector más golpeado. Vemos aquí que prácticamente la policía aquí, en Guayaquil, reprimió salvajemente a las mujeres, a los trabajadores, a los estudiantes, el 9 de octubre. Un 9 de octubre que se manchó de sangre y de dolor. Prácticamente mancharon las fiestas también octubrinas en la ciudad de Guayaquil. Exacto. Está todo suspendido. Mientras protegían a un sector, golpeaban al otro. Entonces, el rechazo popular es evidente. Hoy por hoy tenemos que ponernos a pensar cómo rescatar el país de tanta corrupción. Tenemos que sacar a este gobierno, poner un gobierno provisional que llame a elecciones. ¿Y por qué no pensar en una asamblea constituyente? Esa sería la salida, Bruno, desde tu punto de vista como ciudadano y activista contra las drogas. Yo creo que hay que cambiar las reglas del juego. El país le pertenece a los indígenas, el país le pertenece a los estudiantes. Pero dicen que no, el país le pertenece a los que trabajan. El país le pertenece a los trabajadores, el país le pertenece al campesino. Ellos son la fuerza productora de un país.
no son los empresarios. Todos queremos trabajar. Los empresarios se sostienen por los empleados, ¿verdad? Exacto, nosotros somos la fuerza matriz productora de este país. Nosotros queremos trabajar, tú le preguntas, aunque la tasa de desempleo antes del paquetazo es alta. Pero ¿qué resulta? Que queremos trabajar pero sin explotación. Y es una linda campaña que viene haciendo la Cámara de Comercio aquí en Guayaquil, queriendo eliminar el código laboral, ¿no? Proponer fórmulas mágicas para reactivar la economía. Pero nosotros sabemos que la reactivación económica en este país ha sido para lucrar a la élite. ¿Qué pasó con los 400 millones de dólares que le perdonaron a la banca? ¿Sabe No, qué me decía en las calles, Bruno? Al momento de entrevistar ahí, donde estamos pasando imágenes, videos, me decía la ciudadanía que devuelva, que les cobre esos dineros a los empresarios y nosotros nos quedamos con las medidas económicas que están. Pero cóbrele. No es exacto. que le haga la pantalla, cóbreles. Cóbrele, señor Lenny Moreno decía. Entonces, ¿eso es lo que pide el pueblo? Sí, eso es lo que pedimos el pueblo, decía. Gente no de organizaciones, gente ciudadanos que se sumaban a esta protesta que ha habido en todo el transcurso de estas 2 semanas. Entonces, esas medidas, esa reactivación económica, entre comillas, es el descontento popular. Al Fondo Monetario Internacional le prestan 20.000 millones de dólares. Estamos 2, 3 veces más endeudados que el anterior gobierno. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Dicen que para cubrir déficit, ¿Qué se ha hecho con pagos ese? a funcionarios públicos, para por ahí cubrir ciertas necesidades que ha habido en trabajos que no se han concretado del anterior régimen, y bla, 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 bla. ¿Y le bla. creemos al gobierno? No Usted le creemos, ya el pueblo no le cree a Lenín Moreno. No le cree a un debería vice... dar un paso a un costado No, del presidente de la República. hace rato tenía que haber salido. Si tenía decencia, tenía algo de moral, tenía que haber renunciado hace rato. Y llevándosela de la mano a su vicepresidente, que nadie dio un voto por él. Nadie dio un voto por él. Es un vicepresidente que entró por la ventana. Simplemente porque nació en buena cuna. Pero en sí no representa ningún clamor popular. Bueno, representa a las élites radiales de Guayaquil. Que es una situación, es un sector. A él. Es un sector. Y eso no lo sostiene el gobierno nacional, por eso que ha trasladado la sede de gobierno de Quito a Guayaquil para, de todos modos, huir de la situación con los indígenas en la capital y mantenerse a salvo Sí, acá. sí, tuvimos un presidente y tenemos un presidente prófugo, ¿no? Pero aquí hay una... Prófugo lo define Bruno Díaz. Exacto, si ya no está en la capital para afrontar, no estuvo en la capital para afrontar Debería una haberse quedado crisis. allá. Exacto. Eso tiene que hacer un presidente, asumir sus responsabilidades, no venirse a esconder acá en Guayaquil, pedir que la élite lo proteja. Eso no hace un presidente, pues. No dice que tiene tanta nivel de aceptación, que el pueblo ecuatoriano lo acepte y tanta situación No, pues que tiene no un es real. 15%, un 15% y con estos días tiene que haber caído un poco menos o un poco más y 15% hasta donde habíamos analizado de aceptación el presidente Moreno. Entonces el 85% restante del pueblo ecuatoriano está pidiendo que se vaya, que dé un paso al costado por esta medida, por haber quitado o eliminado el subsidio a los combustibles, porque benefician de todos modos, indicaban, el contrabando y grandes empresarios que hacen del comercio de este producto, recuerde barcazas, recuerde lanchas, la pesca también se beneficia de cierto modo de este combustible, los transportistas, tantos productos que transportan en camiones, etcétera, etcétera. Se mueve un gran comercio, afecta enormemente. ¿Cuál es la posibilidad que quede para esta semana que viene desde tu punto de vista, Bruno? Mira, Víctor, aquí hay una situación bien compleja que hay que comenzar a analizar muy analíticamente, ¿no? Pero ¿cuál es mi situación sobre este problema en sí? ¿No? Como lo hemos dicho en este espacio, y lo hemos dicho en todos los lugares donde nos entrevistan, que el problema de las drogas a nivel nacional no es una crisis de salud pública, es un problema económico, es un problema político, ¿no? Y al tomar estas medidas, al generar estas medidas donde la canasta básica se eleva, donde el sueldo lo reducen, es obvio que va a golpear a la niñez y a las familias. Y eso es lo que tenemos que ver los ecuatorianos. Tenemos que proteger a nuestra niñez. Y es por eso que nosotros tenemos que elegir bien a nuestros mandantes. Ya estamos en una pre-campaña, porque ya vemos allí algunos actores. ¿Qué opinión te merece esto de Guillermo Lasso? Ya empezó su campaña, su pre-campaña con miras a la presidencia de la República. Jaime Nebot también no, al principio no, y ahora se ve que sí. Están otros actores más por ahí de la sierra que van a participar en las próximas elecciones. Mira, presidenciales. Esta situación enterró a muchos candidatos que comenzaron a sacar su campaña.
que comenzaban con un discurso en la mañana y en la tarde lo cambiaban. Y eso generó un rechazo a nivel nacional, que fue demostrado y evidenciado a través de las redes sociales. Pero lo que yo sí creo, que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno indígena, un gobierno campesino, un gobierno de trabajadores, un gobierno de estudiantes. Creo que el pueblo tiene que asumir, ya olvidarnos de la vieja partidocracia y olvidarnos hasta una nueva partidocracia. Es hora de que el pueblo asuma. El pueblo tiene el control, el pueblo si está en las calles porque está organizado y cansado. Una muerte cruzada sería lo correcto. Exacto, yo creo que ya es hora de tomar medidas ya políticas. Que se vaya a la Asamblea Nacional, todos los que están allí no han hecho nada a la Asamblea Nacional. No, es que la Asamblea, o si han hecho algo. La Asamblea Nacional es cómplice de este gobierno. Entonces ya hay mucha corrupción que prácticamente está a vista de todos los ecuatorianos. Y es hora de hacer una depuración total de la política. Nosotros hemos visto cómo en el gobierno del litoral se reunieron viejos políticos. ¿Como quiénes? ¿Agdalá Bucarán? Ya usted lo conoce, usted lo sabe. Hay que decirlo con nombres y apellidos, estamos en redes sociales y eso fue público. No lo viralizaron tanto, pero sí hicieron énfasis de que Agdalá Bucarán estaba allí con un grupo de personas incitando a que, o protegiendo a alguien porque estaban allí en las calles ellos, pero no con la finalidad de sostener otra cosa, sino parece que al gobierno de Lenín Moreno. Mira, defender ahorita la burguesía, al defender a Lenín Moreno, está defendiendo sus intereses. Cada quien tiene un pedazo de la torta del gobierno, ¿no? Entonces está defendiendo... Hay medios de comunicación, políticos, diversos políticos. Exacto. Porque aquí no hablamos de un político, hablamos de diversos políticos que se benefician de eso, ¿o no, Bruno Díaz? No, no es Pregunto yo. Es evidente lo que está ocurriendo, es evidente que él pasa con la prensa, ¿no? Que entrevistaban y le quitaban el micrófono a la ciudadanía que se quería expresar en contra del gobierno. Era evidente, lo hizo Canal 2, lo hizo Canal 4, lo hizo el Canal 5, el 8, el 10, todos los canales de la prensa privada. Entonces es evidente la lucha de clases ahí, la lucha contra la vieja burguesía, que se reúnen a defender a un gobierno que prácticamente está caído, mientras el pueblo está saliendo a las calles, está siendo fuertemente reprimido por la Policía Nacional. Entonces todo eso tenemos que comenzar a hacer un análisis. Hay que depurar la asamblea, depurar el gobierno y depurar el país. Con una asamblea constituyente que nos permita a nosotros, a los ciudadanos, asumir el poder. Y te repito, el nuevo gobierno tiene que ser un gobierno de indígenas, un gobierno de campesinos, ¿qué candidato de trabajadores. Salir de las bases de indígenas? Bueno, ahora no sé si tenemos las declaraciones de Yacu Pérez, George, algún extracto para escuchar, para que nuestros amigos también escuchen en redes sociales. Se refería a Jaime Nebot, Yacu Pérez, sobre el discurso que dio días atrás aquí en la avenida 9 de octubre. Vamos adelante. No, ¿qué tenemos entonces? No, por supuesto, solo me indico que, o vuelvo a recalcar que Yacu Pérez se refiere a Jaime Nebot en el discurso que dio en la avenida 9 de octubre. Yacu Pérez está en la sierra. Vamos adelante con la declaración. Señor, una pregunta para Radio La Calle de Quito. ¿Qué opina sobre la marcha de la paz que se ha dado hoy en Guayaquil? Nebot habla de paz y prosperidad para los ricos y pobreza y violencia para los pobres. Lindo que ellos estén con sus riquezas, con sus fortunas, pero ese es fruto de la explotación a este pueblo que históricamente ha sido excluido. Hay criterios racistas del señor Nebot. Dice: los indígenas quédense en el páramo con desprecio. Del páramo viene el agua, el oxígeno, los alimentos, las verduras que el señor Nebot también come diariamente. Le decimos que aprenda a respetar al pueblo indígena. Cuando sea candidato, haya de estar abrazando a nuestros pueblos, pero que tengan memoria, hay que tener memoria histórica, cómo nos maltratan la gente que este rato tiene su riqueza. Nunca va a haber paz si hay injusticia. Jamás, solamente habrá paz cuando haya justicia. Habrá trabajo cuando haya una equidad. Por eso le decimos, ustedes parece que el señor Nebot está... Muchas declaraciones que han dado algunos políticos se han enterrado, hermano. Por eso le exigimos Ya dicen que respeto Nebot al pueblo perdió obrero, al votos. pueblo campesino, al pueblo agricultor. Tienen un desprecio nacional único. Ahí estaba Yacu Pérez, el prefecto de la SUAY. Ahí estaban las declaraciones de Yacu Pérez, el prefecto de la SUAY, en torno a esta reacción de la manifestación
de la convocatoria que realizó la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, pues en compañía del abogado Jaime Nebot, ex alcalde de la ciudad, pues y como líder político del movimiento Madera de Guerrero y social cristiano, pues indicaba a la unidad y a la paz acá. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, primeramente, Y recuerde algo, dice Jaco Pérez, la gente olvida, hay que tener memoria para recordar. primeramente, yo me quedé sorprendido con el discurso que inició la abogada Cintia Viteri, ¿no? Un discurso que prácticamente condenaba al gobierno de Lenín Moreno a tomar medidas económicas terribles. Y después fue una postura que la cambió, ¿no? Y así mismo fue dándose con algunos actores políticos que hoy tienen el rechazo a nivel nacional. ¿Qué es lo que resulta aquí con algunos sectores? Con algunos sectores que prácticamente se han evidenciado su organización social ante el paquetazo que han dado el gobierno. ¿Cuál es la medida? Que cada sector tiene sus representantes, cada sector tiene sus dirigentes, cada sector tiene sus líderes. Lo que me gustó, que muchas personas dentro de la organización popular que se ha dado en las calles, cuando llegaban actores políticos, fueron sacados, fueron rechazados. Aquí tanto así que creo que el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana recibió una golpiza por haberse metido en la manifestación. Ah, sí, Entonces, claro. Ahí están las imágenes también, no sé si las tengamos por aquí. Lamentablemente fue frenteando esta situación y salió mal exacto, parado, como dice el argot popular. eso hizo que los simpatizantes del correísmo tampoco estuvieran en las manifestaciones. Y eso también originó que ningún político estuviera en las manifestaciones. ¿Qué evidencia ahí? Que es una lucha popular auténtica, no es una lucha política que lo está dirigiendo un dirigente. No es tampoco algunos sinvergüenzas, como le llaman por ahí, entre comillas, algunos zánganos, algunos que han propiciado esta ola delictiva de saqueos. Bueno, Nosotros, los únicos zánganos que hay aquí es el gobierno. El gobierno que prácticamente está con sus medidas económicas privilegiando a la burguesía en general. Claro que ellos están contentos. Ellos piensan que el país comienzan con ellos y terminan con ellos. Y que el pueblo tenemos que asumir la factura del endeudamiento internacional. Pero nosotros sabemos, la ciudadanía está convencida de que estas manifestaciones son auténticas. Es el pueblo que ha salido. El pueblo afectado, que nos ha golpeado a cada uno de nosotros. Entonces, si nos ponemos a hacer el análisis, esto no se trata de una lucha de partidos. Esto se trata de una lucha de clases. El pueblo versus la burguesía. ¿qué nos queda con esto, Ecuabagman? ¿Se No, continuará la próxima semana estas medidas? ¿Se calmará en la ciudad de Guayaquil, en el país? El día de ayer amanecimos con una tranquilidad, pero nuevamente se reactivó en el transcurso de las horas en la capital de los ecuatorianos, por eso tomaron detenidos o algunos dicen que por voluntad propia se quedaron allí medios de comunicación o representantes de los medios de comunicación, periodistas para ser exactos. Policías también ya llevaban con 9 policías detenidos o retenidos en esa manifestación indígena fuera de la Casa del Ágora, de la Casa de la Cultura. el pueblo ecuatoriano tiene que asumir su papel histórico. El diálogo ya no es cabida cuando el gobierno nunca quiso dialogar con estos sectores en 2 años y medio que tienen el gobierno. Aquí la Asamblea tiene que asumir el artículo 130 y destituir al presidente y llamar a consulta popular. Es hora de comenzar a enmendar la situación política y económica del país, pero eso lo va a hacer la ciudadanía. Eso no lo va a hacer ningún partido político, ningún dirigente político, ningún líder político. Eso lo va a hacer el padre, la madre, el abuelo, el trabajador, el campesino, el estudiante, que somos los más afectados en estas medidas neoliberales y fascistas. Bien, ahí están las declaraciones de Ecuabagman, Bruno Díaz. Bueno, y todo esto, esta situación, esta revuelta que ha existido en el país, en la ciudad, en los cantones, ha impedido que tú llegues, que realice tu labor de dar las charlas de prevención en escuelas, en parques, en sectores populares, tanto de Guayaquil como de los cantones más cercanos, porque te han invitado a otras ciudades también a que llegues con ese mensaje, Bruno Díaz. Bueno, lastimosamente esto ha sido una paralización de todo sentido, ¿no? He suspendido muchos eventos, tenía uno en el IMAX,
tenía uno en la Isla Trinitaria, otro en Naranjal, otro en La Libertad, y prácticamente se ha quedado suspendido por la cuestión del paro. Pero yo creo que apenas el país entre en su normalidad, voy a poder ir a visitar todos esos sectores, porque realmente tenemos que proteger a la niñez, proteger a la familia, pero tenemos que tener conciencia de que esto no es un problema de salud pública, es un problema político y económico. Las familias ecuatorianas no pueden quedar siempre afectadas por estas medidas. Y te lo pongo de esta manera por ponerte un ejemplo. ¿A cómo está la canasta básica? Bueno, existen dos, recordemos que existen dos canastas básicas. La una está por alrededor de $570, 500 y algo, y la otra que está llegando o bordeando los $800. Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿y el sueldo básico en cuánto está? ¿Alcanza para la canasta, compensar la canasta básica? Tenemos un salario de 380. No alcanza, no alcanza. Para eso tiene que prácticamente salir a trabajar la mamá y el papá. Arrimar el hombro los dos. ¿Cómo queda la niñez? Queda la niñez abandonada en el hogar. Porque prácticamente, literalmente, esa niñez se tiene que educar sola. Y aquí es donde vienen los peligros de la droga, los peligros del abuso sexual, que son altos a nivel nacional. De cada 10 niños, 6 son abusados sexualmente, y lo dice el Departamento de Criminología de la Fiscalía. El 40% de jóvenes de 13 a 17 años consumen drogas. Y en una escala inferior, pero en aumento, niños de 5 años. O sea, hay que revisar las estadísticas para ver cómo nos golpea las medidas económicas en ese sentido, en estos dos factores que estoy mencionando. Es por eso que tenemos que nosotros asumir y a defender la niñez en todo el sentido de la palabra, proteger a la familia en todo el sentido de la palabra. Esto no se trata de defender a la banca, de defender a la Cámara de Comercio, de defender a los empresarios. Esto se trata de defender a la niñez, de defender a la familia. Somos nosotros los ecuatorianos los únicos que podemos rescatar este país. Somos la fuerza productiva. Nosotros somos los que estamos sacando adelante económicamente este país. Los empresarios, la banca y la industria simplemente se está llevando el dinero de cada uno de nosotros, en la cual ya no podemos permitir eso. Listo, han sido las declaraciones de Bruno Díaz, Ecuabagman, el paladín de la justicia, hoy acá en Los Especialistas, a través de Ecuador en Directo. Gracias por haber acudido y no sé si tenga algún mensaje a la niñez, a la familia, para finalizar. Para finalizar, lo que siempre digo, si salvamos una vida, salvamos al mundo entero. Hoy por hoy, si salvamos al Ecuador, salvamos a todas las familias. Y recuerda, el héroe eres tú. Nunca utilices drogas. Muchas gracias. Gracias entonces a Bruno Díaz.